Cordial saludo a todos y todas, los y las interesadas en los temas alternativos, disruptivos de la ecología política, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de los desarrollos otros, de las pedagogías alternativas. En este caso, en el día de hoy, les haré lectura de un texto que publiqué en el año 2017. Texto que se derivó de un libro apoyado financieramente por el Tecnológico de Antioquia denominado Casos Transformadores de Responsabilidad Social Universitaria, que son destacados en cuanto a proximidad con la línea base del modelo transformador sistémico complejo moriniano. Este artículo fue publicado en la revista Agnosis en el año 2017 y se denomina Tendencias de la Responsabilidad Social Universitaria de las Instituciones de Educación Superior de la Ciudad de Medellín. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero poderlos acompañar en esta y otras lecturas que nos fortalezca nuestro sentido crítico hacia los procesos transformativos de la sociedad. El texto se denomina Tendencias de la Responsabilidad Social Universitaria de las Instituciones de Educación Superior de la Ciudad de Medellín, Colombia. Resumen. La organización de redes u otros sistemas de acción colectiva en torno a la responsabilidad social universitaria en la ciudad de Medellín se han presentado de forma itinerante en la última década, pero su presencia en la gestión de algunas instituciones de educación superior ha sido determinante. Esto se evidencia en el cumplimiento de políticas gubernamentales con afinidad a la responsabilidad social universitaria, como es la rendición anual de cuentas realizada por las instituciones de educación superior públicas. De igual forma, se observa que la responsabilidad social universitaria, directa o indirectamente, es tema de trabajo de las instituciones de educación superior, mediada por las exigencias de la política de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación Nacional, que ha reforzado los requisitos de aprobación de instituciones, programas y procesos en una creciente dinámica que Latinoamérica conoce ya de forma determinante: los requisitos y acreditaciones de calidad. El presente texto, que compendia elementos de un proyecto de investigación financiado por el Tecnológico de Antioquia en los años 2016 y 2017, busca desde una propuesta hermenéutica y haciendo uso de fuentes primarias y secundarias de información, develar las tendencias que presenta la responsabilidad social universitaria desarrollada por parte de las instituciones de educación superior en la ciudad de Medellín, Colombia, en la última década, desde los hechos relevantes acontecidos, así como desde las tendencias que se hicieron evidentes a partir de sus esfuerzos. Título: El paradigma de la responsabilidad en la modernidad y la posmodernidad. Asumir acciones e impactos con responsabilidad es una de las exigencias más latentes en la actualidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y esto, sin que ello sea un asunto exclusivo de las sociedades modernas, sí se convierte en un problema del pensamiento, de las políticas y de las acciones de los agentes involucrados, como se ha visto desde la denominada posmodernidad en la sociedad en su conjunto. Según Mejía, 2011, el concepto responsabilidad está asociado a la ética, por tanto se soporta en sí en la ética de la responsabilidad, el cual, por su carácter y evolución, pertenece al campo de las humanidades y ha sido planteado desde diversos enfoques en la modernidad. Entre esos, según Mejía 2011, primigenio se halla el de Adam Smith, quien lo toma implícito en la fundamentación de su trabajo Teoría de los Sentimientos Morales, 1759, en el que sostiene que la felicidad implica un equilibrio entre el egoísmo y la benevolencia, para así mantener, según Mejía 2011, abro comillas, una armonía de sentimientos y pasiones. Es por ello que ante la necesidad de los demás para alcanzar la felicidad, el individuo deberá interesarse por la suerte de los demás, porque su felicidad, al fin y al cabo, es necesaria para el desarrollo de la propia. En ello radica la responsabilidad para Adam Smith ante el individualismo liberal, que se encuentra primero en la preocupación por el otro, porque ésta afecta lo propio. En ello se soporta la mano invisible planteada por Adam Smith, que organiza la economía. Es posteriormente desde Friedrich Nietzsche, establecido por Mejía 2011, donde el concepto se explicita desde sus textos La genealogía de la moral, 1987, y El crepúsculo de los ídolos, 1888, al considerar que el individuo, en su libertad y consecuente autonomía, es responsable de lo que es, de lo que hace y de lo que dice, siendo así un postulado revolucionario en la modernidad, al convertirse en un imperativo moral. Imperativo que apela a la conciencia de, abro comillas, este poder sobre sí y sobre el destino. Cierro comillas, 1997. Lo jurídico será secundario, al ser la responsabilidad el soporte o el antecedente al acto mismo. Es en Weber, más Weber, que se denota y se introduce la expresión ética de la responsabilidad, de acuerdo con Mejía 2011. Este sociólogo determinante en la ciencia social clásica, que vivió en la época convulsionada de la Primera Guerra Mundial,
desarrolla una teoría de la acción social, en la que analiza la conducta y con ella la responsabilidad. Determina así que solo puede hablarse de responsabilidad cuando se habla de individuo, al ser este quien fija acciones y decisiones sociales. Por tanto, en su trabajo de la política como vocación y la ciencia como vocación, del año 1919, hace mención de una tipología de ética política en la que considera que existen tres posturas. La primera, de la convicción, determinada por los valores absolutos, la cual, en su extremo dogmatismo, no considera los resultados de las acciones. La segunda, la ética del poder por el poder, correspondiente a un acto sin convicción, instrumental, sin valores. Y la tercera, la ética de la responsabilidad, que es un punto medio que pondera las dos anteriores y media las acciones para definir así los resultados. De igual forma que Weber, otros científicos fueron influenciados de forma determinante por el contexto para poder así emitir sus definiciones sobre la responsabilidad del individuo. Es así como aparece el Manifiesto de Göttingen, 1958, firmado por 18 físicos nucleares preocupados por la progresión en el armamento nuclear, o desde la biología de Van Rensselaer Potter, en 1911-2001, quien considera necesario en su texto Bioética, Puente hacia el futuro, de 1970, hablar de ética de la responsabilidad en las ciencias biológicas, dado los avances tecnológicos y científicos frente a la manipulación de los entes naturales, y con ello, la naturaleza humana, o desde la filosofía contemporánea de Hans Jonas, de 1903 a 1993, quien publica El principio de responsabilidad, ensayo de una ética para una civilización tecnológica, del año 1979, quien considera que la ciencia es una construcción humana, que debe considerar la responsabilidad como valor también humano por fortalecer. En las últimas décadas son Gilles Lipovetsky y Edgar Morin, ambos nacidos en París, en 1944 y 1921 respectivamente, quienes han trabajado de manera determinante el término y han hecho énfasis en las consecuencias de la sociedad contemporánea, según Mejía 2011. Cada uno de sus consideraciones. Gilles Lipovetsky retoma postulados weberianos sobre la ética de la responsabilidad. En su texto, El crepúsculo del deber, la ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, del año 1992. Considera que ante una sociedad con valores individualistas, subsumida en la más media, emancipada de las grandes estructuras socializadoras, que desconoce los principios éticos, se hace urgente devolver la mirada a la ética de la responsabilidad como el camino que permita, no ya en la mirada tipológica clásica weberiana, sino en una especie de caos organizador, que ese mismo vacío genere una reorganización particular. Por tanto, se presenta un individualismo responsable, que es el que permite una reorganización de la sociedad, el cual crea desde el caos un nuevo orden y equilibrio. De esta forma, Lipovetsky, basado en la responsabilidad individual weberiana, propugna una ética de la responsabilidad social, ética basada en el diálogo que busca superar dogmatismos e intereses particulares, según Cordero 2013. De los últimos pensadores contemporáneos que han desarrollado posturas sobre la responsabilidad, punto aparte se encuentra Edgar Morin. Este sociólogo y antropólogo francés tiene una vasta producción intelectual desde hace más de 50 años, que ha buscado descifrar la naturaleza del conocimiento, la superposición de la ciencia, la realidad del humano, entre otros, que se engloba en su explicación compleja de la realidad, en contraposición de definiciones causales o cartesianas. Morin enfoca su mirada como pensador planetario en el concepto de ética de la responsabilidad global, en su texto Ética del año 2004, y al que otros pensadores considera al individuo provisto de autonomía, pero falto de ética, fruto de los condicionamientos de la sociedad para su actuar. De esta forma, concluye que las intenciones no son suficientes, puesto que el actuar escapa a la voluntad, dado que el medio influye en los resultados, denominado esto ecología de la acción. Su ética de la responsabilidad compleja se metía en tres instancias, a saber, individuo, especie y sociedad. Relación compleja que es dialógica, donde las partes se complementan e interactúan como en una unidad. Antagónica porque obedecen a su particularidad y concurrente porque coexisten, se necesitan. De esta forma se explica la ética de la responsabilidad global o ética planetaria que busca a su vez una ciudadanía planetaria. La responsabilidad vista entonces como un asunto de corresponsabilidad, fraternidad y solidaridad, fruto de la conciencia colectiva que solo se da por la unión, la comprensión y la acción colectiva. El término responsabilidad como concepción social adquiere sentido en la modernidad, dado los cambios tecnológicos, científicos, políticos, sociales y humanos. De allí que su aparición instrumental se inscriba en el marco del ámbito jurídico y luego, según Mejía 2011, en el uso del lenguaje. Específicamente, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
de 1803 y en el Diccionario de la Real Academia Francesa de 1798, apelando a las penas o sanciones por las normas establecidas. Las revoluciones industriales trajeron consigo cambios sociales y organizacionales, y con ello movimientos en la estratificación social, aumento en la producción industrial, fortalecimiento de los imperialismos occidentales, y con lo anterior, permanentes colapsos mundiales. De esta forma, el término ingresa al escenario social muy independientemente del académico, por vía de una restauración de las rupturas y quiebres de la historia, vía asistencialismo empresarial o política proteccionista, adquiriendo un estatus que muta, mostrando sus formas polifacéticas. Subtítulo: La responsabilidad social como eje de acción y conceptualización. La responsabilidad social, según la norma ISO 26000, es entendida como, abro comillas, la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Cierro comillas. Descrita esta definición, en términos y definiciones de la respectiva norma, se desprende de ella un llamado a focalizar la acción en los impactos sociales y medioambientales, a retomar la ética, a trabajar con las partes interesadas, a respetar la legislación, entre otros, asuntos que se matizan y pueden variar de acuerdo a la tipología de responsabilidad social, a asumir, bien sea responsabilidad social empresarial, corporativa, territorial o universitaria, que es el tipo que nos interesa aquí. El siglo XX, sin embargo, trajo consigo la depuración del concepto, mediada por la preocupación de las empresas y otras organizaciones por desarrollar una cercanía con los grupos de interés y las realidades cercanas de sus acciones e impactos. De esta forma, según López y Contreras 2010, el asistencialismo fue una forma inicial de responsabilidad social, con el surgimiento de la filantropía empresarial, cuyo objetivo fue ayudar desinteresadamente a la sociedad. Esto puede ser explicado por Andrés García Gómez Mera y Pavón, 2014, como una reacción cooperativa de acción social, en algunos casos para beneficio de las familias de los trabajadores, dotándolas de escuelas, centros sanitarios y lugares de esparcimiento y ocio. Por su parte, en Estados Unidos el origen de varias universidades de gran prestigio, como Harvard, Yale o Princeton, se debió al aporte de importantes empresarios del momento. Se observa entonces que es en sí una estrategia social, que puede tener fundamento también en una arraigada creencia cristiana, de bondad, sacrificio y entrega a los demás. Como segundo momento, la responsabilidad social, según López y Contreras 2010, consideran que la Gran Depresión permitió a la sociedad en su conjunto, redefinir y concientizar sobre el rol de la empresa en el desarrollo social, como obligación moral para el progreso social. Esto se denota en la Declaración de Filadelfia, de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que adopta principios de libertad, de expresión y de asociación, de derecho al bienestar material y al desarrollo espiritual, así como a condiciones de libertad y dignidad y de seguridad en mayo de 1944. Un siguiente momento fue el activismo social, sobre todo en época de posguerras, donde se desarrolla una filantropía estratégica, con el fin de que exista ganancia empresarial al tiempo de una social. Por último, la autora señala una siguiente época como conciencia social contemporánea, donde el término desarrollo sostenible y ética de los negocios ingresan en el léxico político empresarial y la responsabilidad social se enfoca y potencia desde la responsabilidad social empresarial y se consolida como disciplina académica y estrategia de competitividad. Esto es evidente que se presenta principalmente desde la década de los 70 del siglo XX, donde la crisis del petróleo auspició el ingreso del neoliberalismo y, en contraste, denotó los movimientos intelectuales y sociales en búsqueda de soluciones a las grandes problemáticas mundiales. En la actualidad, según Camacho Portales García de la Torre, 2012, citado por Montoya Arévalo y Martínez Ramos, 2012, se presentan a nivel mundial múltiples estrategias para conceptuar y evaluar la responsabilidad social, de las cuales también participan las instituciones de educación superior de forma decisiva. Como se verá más adelante, entre estas pautas o estrategias se encuentran las siguientes. Primera, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una plataforma para el desarrollo, la implementación y la apertura de las políticas de responsabilidad social corporativa y sus prácticas. Con esta se busca aunar voluntades de organizaciones a nivel mundial con apoyo de 5 agencias de las Naciones Unidas. Se convierte así en la iniciativa más grande de responsabilidad social corporativa en el mundo, con más de 10.000 firmantes en más de 145 países y redes locales en más de 90 países. Segundo, las directrices de la OCDE,
que surgen de los acuerdos firmados por empresas, organizaciones y diversos actores que forman parte de la Declaración de la Organización de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Se establece un código voluntario para ser considerado por las empresas. Tercero, el Global Reporting Initiative, el GRI, como resultado de organizaciones no gubernamentales que desde 1997 construyen memorias y reportes sobre sustentabilidad para medir indicadores económicos, ambientales y sociales. Cuarto, The Coalition for Environmental Responsibility Economics, CERES, que la coalición por el desarrollo responsable de las economías, propuesta de principios planteada por la coalición conformada por inversionistas, fundaciones, sindicatos y grupos de interés sin fines de lucro. La norma AA1000, que es un estándar de aseguramiento desarrollada por Accountability, organización británica que promociona la responsabilidad en pro del desarrollo sustentable. Se busca con ella, abro comillas, evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de las organizaciones. Cierro comillas. Sexto, el Instituto Ethos, que es un instrumento que busca apoyar el compromiso de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable de las organizaciones. Fue creado por empresarios para la gestión eficiente. Séptimo, el SA 8000, que es una certificación creada por Social Accountability International, cuyo propósito es promover mejores condiciones laborales, basada en acuerdos internacionales laborales como enfoque de responsabilidad social empresarial. Octavo, la norma mexicana de responsabilidad social, que es un instrumento creado por el Grupo de Trabajo Nacional de Normalización en Responsabilidad Social del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación en el año 2004 y reformulado en el año 2011, enfocado hacia el desarrollo sostenible y antecedente y referencia para la norma internacional ISO 26000 del año 2010. Noveno, la norma internacional ISO 26000, instrumento planteado en el año 2005 y consolidado en los años 2010 y 2011. Es una propuesta de las Naciones Unidas con participación de múltiples actores de la responsabilidad social empresarial, validado en la actualidad por una red alrededor del mundo y creado colaborativamente por más de 163 países. Estas estrategias obedecen a posturas teóricas diversas, desde las que se pueden plantear, según Ghosn, 2008, 5 categorías o dimensiones susceptibles de análisis a considerar por las ciencias, las cuales son, primera, la responsabilidad social dimensionada por los resultados en los reportes. Segunda, la responsabilidad social que ayuda a medir los resultados de los indicadores de polución y sus correlativos. Tercera, la responsabilidad social que permite evaluar actitudes o valores de los miembros de la empresa. Cuarta, la responsabilidad social que mide la reputación de la empresa y de sus dirigentes. La quinta, la responsabilidad social evaluada desde los resultados de las auditorías. Teniendo en cuenta estas categorías, se puede concluir que la preocupación por los resultados frente a la planeación anual es un eje articulador de las estrategias de responsabilidad social, teniendo presente que es el interés por la cercanía con los grupos de interés en contextos más exigentes de democracia participativa, y por ser competitivo y efectivo en las metas planteadas, lo que marca la ruta de las organizaciones, y por ende, de sus reportes, razón por la que sus instrumentos obedecen a dicha lógica, una que demanda el ser políticamente correcto. Por ende, en las últimas décadas la responsabilidad social tuvo su desarrollo desde una estrategia de acercamiento a los grupos de interés propios de la organización, como un asunto de cumplimiento de exigencias de trámites de calidad. En el caso, por ejemplo, del cumplimiento de la norma de calidad, o bien para velar por los intereses del cliente, Ghosn, 1998. Es a raíz de las problemáticas de degradación ambiental que la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones han ido prestando mayor atención al fenómeno de la responsabilidad social, de la mano de una creciente tendencia por fortalecer los derechos humanos y con ellos los derechos de primera, segunda y tercera generación, donde la presencia de organismos multilaterales, el aumento de encuentros mundiales y la proliferación de acuerdos colectivos demandaron mayor protagonismo de las organizaciones y nuevas posturas frente a su responsabilidad social. Dado el poder creciente de las masas y de la sociedad civil en los medios masivos y en las nuevas tecnologías de la comunicación, la solicitud de los grupos de interés tiene ahora una mayor presencia y postura frente a temas críticos sociales, pero no en ánimo asistencialista, filantrópico o religioso, y mucho menos con posturas utilitaristas de la sociedad. Esto se convirtió en un reclamo soterrado, que fue paulatinamente teniendo más volumen y eco, en la medida en que los estragos de una sociedad neoliberal se abre camino, revelando que el libre mercado, al estilo de la superestructura marxista, relegaba las tradiciones, la ética e incluso la política a sus fueros de control económico. De esta forma, la sociedad ve expectante una doble tendencia internacional. Una de políticas que buscan la competitividad mediante la libertad de los mercados, como lo demanda el Consenso de Washington, 1989, sumada a la ambivalencia de crecimiento con producción propia o con maquilas de las transnacionales.
y otra de políticas que refrendan el estado de bienestar y de protección social, cultural y ambiental, como camino legítimo, en particular con poblaciones en condición de vulnerabilidad. Se concluye desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que crecimiento económico no es necesariamente equivalente a desarrollo social. Informe de Desarrollo Humano, 1990. Y por tanto, que los gobiernos deberán velar por resultados eficaces ante indicadores que hagan hincapié en ello. Es en esta lógica y también a finales del siglo XX que se define el modelo de medición triple línea del triple botón, en alusión a la publicación en 1998 del libro de John Elkinston, el triple botón line, para el siglo XXI, para los negocios del siglo XXI. Aunque el modelo ya se referenciaba previamente, se populariza en el ámbito internacional entre las empresas y otras organizaciones para evaluar la sostenibilidad en sus líneas sociales, ambientales y económicas. Concomitante con esto, se dan crecientes manifestaciones de organismos multilaterales y de la sociedad civil por un cambio de conciencia y con ello una forma distinta de asumir la responsabilidad social, entre los que se encuentran la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO, que considera en todo su articulado, abro comillas, elaborar nuevos enfoques de responsabilidad social, cierro comillas, entre los que se encuentran la salud, el medio ambiente, la inclusión social, condiciones de vida, entre otros. Es precisamente en las tendencias mundiales donde la perspectiva de una sociedad de stakeholders o grupos de interés, interpretadas de una teoría de los stakeholders de Friedman de 1997, González de 2007, centrada en la participación, la responsabilidad, la corresponsabilidad y la cooperación de todos los grupos de interés en la gobernanza de las organizaciones, que cobra relevancia, al ser una teoría en la que el individuo no es un ser solitario, sino uno que se hace participando, siendo parte y siendo reconocido por una sociedad que él también construye, haciendo, por ejemplo, sus aportes a la cultura. Abro comillas. En definitiva, el éxito en el concepto de stakeholder pasa por alcanzar tanto una sociedad como una política y economía imbuida en los principios de inclusión, cooperación, participación y responsabilidad, pero puede dar lugar a principios de aplicación prácticos distintos. Cortina, 1996, cierro comillas. ¿Qué es lo que pasa cuando se le piensa y aplica a favor de algunos grupos de interés y no de todos? Para quienes realizan una interpretación y aplicación desde la teoría de los stakeholders, de la propuesta sistémica de responsabilidad social universitaria de Valais-Bitt del año 2009, a identificar más adelante, observan que lo importante de este es que al tener en cuenta los derechos tanto colectivos como individuales, pueden entenderse que aspira a la creación de una sociedad en la que sean plenamente vigentes los derechos de segunda y tercera generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y por tanto que gracias a ella pueden tener lugar la aparición de una ciudadanía social, económica y cultural. Los valores que se acaban de mencionar, inclusión, cooperación, participación y responsabilidad, son, sin duda, los que deberá asumir como prioritarios una institución de educación superior, que tras haber realizado toda la primera fase del diseño e implantación de una responsabilidad social universitaria, quiera pasar a la segunda fase, la cual surge cuando se reprograman todas sus funciones, programas y acciones que realiza, desde un código de ética pensado ex professo para servir de eje articulador de todo ello. En algunas instituciones de educación superior de la ciudad, casos por ejemplo como Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín, Colombia, ya han pasado a la fase de reprogramar todas sus funciones y programas desde un código de ética pensado ex professo para eso. Se observa también que han retomado la idea marciana y habermasiana, por demás, de que las personas y los grupos, en cuanto compuestos de personas, se mueven por intereses vitales, muy concretos e ineludibles, aunque a veces sean opuestos o contradictorios, y que por tanto, en estos casos es necesario la conciliación o pacto para la solución de todo tipo de conflicto de intereses, razón por la cual una parte de su código de ética va dirigido a la resolución de conflictos de intereses entre sus partes interesadas. Son los complejos procesos que forman las organizaciones y las comunidades cuando se piensan movidas por sujetos que tienen diversos intereses, los que hace cada día que pasa más complejo lograr un uso controlado de la gran mega máquina, según Moran 2004. Término que aquí se referirá al tetragrama moriniano, ciencia, técnica, industria y ganancia, que es la última manifestación de lo que el mismo Moran 2004 llamó la edad de hierro planetaria. Uso controlado de esta que las instituciones de educación superior de Medellín o de cualquier otra ciudad no pueden evitar u obviar el deber de hacer propuestas para lograrlo con modelos y planteamientos concretos, pues lograrlo es la razón de ser de ellas mismas como instituciones de educación superior, en el marco teleológico de la razón de ser universidades. Precisamente la aparición del fenómeno de la responsabilidad social universitaria es el testimonio de que las instituciones de educación superior no están conformes con seguir desempeñando sus funciones desde un ejercicio implícito de sus principios, sino que buscan hacerlo de forma explícita. Por eso aquí, fruto de este recorrido comprensivo analítico, se plantea la apuesta por una responsabilidad social universitaria sistémico compleja,
como el ejercicio constante por involucrar a los ciudadanos de una forma consciente y concertada hacia el control del aparato productivo, como un esfuerzo por aportar de forma intencionada, pedagógica, a la construcción del ser en común, y por tanto, como su forma de aportar a la reforma del proyecto civilizatorio. Subtítulo: Panorama en la ciudad de Medellín, Colombia, de los movimientos en red en torno a la responsabilidad social universitaria. Para el caso de Colombia, se evidencian esfuerzos particulares segmentados que ha habido en las últimas décadas, los cuales se han materializado en políticas sociales de las instituciones de educación superior, pero que distan de ser piedra angular para continuar y acrecentar un trabajo en red sobre la RCU. Un caso notable es el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, creado en febrero de 2007. Abro comillas, con el fin de consolidar un grupo de instituciones de educación superior que desde una perspectiva interdisciplinar e interinstitucional promovieran conocimiento y acciones en torno a la responsabilidad social de la universidad, apoyada por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO, y ESAL, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, y la Red Universitaria Mundial para la Innovación, GUNI, posteriormente Universia, se vinculó para apoyar su desarrollo. Cierro comillas. Sus avances, según su web, han sido por fases, en las que se busca en la actualidad la consolidación como red, de la que participan 2 universidades de la ciudad de Medellín, entre ellas la Universidad de Antioquia. En cuanto a la región de Antioquia y la ciudad de Medellín, las redes u otros sistemas de organización colectiva en torno a la responsabilidad social universitaria han sido itinerantes, pero su presencia en la gestión de algunas instituciones de educación superior, no tanto. Esto se evidencia en el cumplimiento de políticas gubernamentales como especie de requisitos similares, afines a la responsabilidad social universitaria, como la rendición anual de cuentas que realizan instituciones de educación superior públicas, enmarcada en la Constitución de Colombia, en busca del control al poder ejecutivo por parte de ciudadanos mediante la Ley 489 de 1998 y el COMPES 3654 del año 2010 sobre política de rendición de cuentas, así como la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y derecho a la ciudadanía al acceso a la información pública. Otra evidencia de que la responsabilidad social universitaria directa o indirectamente es tema de trabajo en las IES del país y específicamente de la ciudad de Medellín son las exigencias de la política de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación Nacional, como ente del Ejecutivo que ha reforzado los requisitos de aprobación de instituciones, programas y procesos, en una exigencia que Latinoamérica conoce ya de forma determinante: los requisitos y acreditaciones de calidad. Asimismo, algunas de las instituciones de educación superior del sector privado, por su génesis y cercanía con las empresas y grupos económicos regionales, generan reportes de sostenibilidad y responsabilidad social a entidades nacionales o internacionales. Por último, se conoce la determinante labor de las instituciones de educación superior de carácter confesional de la ciudad frente a la construcción de una educación superior de calidad con énfasis en la responsabilidad social. Subtítulo: Hechos relevantes en la última década. En la ciudad de Medellín se han desarrollado en la última década algunos hechos significativos de red en torno a la responsabilidad social universitaria, que denotan esfuerzos de integración, impulso local e institucional y liderazgos temporales, y dan cuenta de las arritmias propias de un asunto que no está transversalizado por la exigencia legal, sino por la toma de conciencia de individuos y colectivos. A saber, primero, la declaración de la Mesa de Trabajo Internacional sobre Responsabilidad Social Universitaria. En la declaración de la Mesa de Trabajo Internacional sobre Responsabilidad Social Universitaria del 14 de marzo de 2008, un grupo internacional de trabajo, en el que participaron actores de universidades hispanoamericanas, se reunió para compartir sus construcciones y desarrollos en torno a la responsabilidad social universitaria. Algunas de las instituciones asistentes fueron la Red de Universidades Chilenas Construye País, Universidad Católica de Temuco, de Chile, Pontificia Universidad Católica de Perú, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, el equipo de investigación de ética aplicada, Aula de Ética, de la Universidad de Deusto, España, la Universidad de Antioquia de Colombia, la Universidad de Medellín, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de Medellín, la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Estas instituciones asistentes realizaron
una declaración pública que explicita el compromiso ético de la universidad como actor orientador de cambio y transformación social que genera conocimientos y es el responsable de formar a los ciudadanos. Por tanto, su énfasis se acentuó en el compromiso de la generación y transferencia de conocimiento, así como en el afianzamiento de la confianza en la sociedad. Es así como este grupo plantea la necesidad de generar una agenda para los siguientes años, en la que se conforme una red en la que participe también la Cátedra UNESCO, y se fomenten desde allí observatorios regionales de responsabilidad social universitaria. Segundo, ejemplo, el Comité Técnico 180 de Responsabilidad Social del año 2006. Este comité, mencionado en varios documentos, en especial en foros de responsabilidad social del ICONTEC, el cual se dividió en 3 subcomités con sedes en Bogotá, Cali y Medellín. En este participaron varias universidades del país. Su objetivo fue el de homologar el concepto de responsabilidad social y establecer requisitos de las organizaciones para ser socialmente responsables. Requisitos estos para ser presentados en la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social, propuesta para el año 2009. A su vez, la Universidad de Antioquia participó en dicho Comité Técnico de Responsabilidad Social, presentando el proyecto, abro comillas, hacia el fortalecimiento de la responsabilidad social, ética y desarrollo en la Universidad de Antioquia. Cierro comillas. Tercer ejemplo, eventos varios. Posteriormente se realizó en Medellín en septiembre de 2010, en la Universidad de Medellín, el 7º encuentro de responsabilidad social universitaria, familias y ciudadanías. El asunto de políticas públicas. Evento diferenciado de los anteriores, realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria. En agosto de 2014 se desarrolló el Encuentro de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad de Medellín, organizado por la Red Universitaria de Extensión y Proyección de Antioquia. Reunió personajes de reconocimiento mundial en responsabilidad social universitaria y generó espacio tipo panel sobre los modelos y las políticas de responsabilidad social universitaria de varias instituciones de la ciudad. En mayo de 2015 se realizó el primer Congreso Internacional de Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria, con ponentes de instituciones de España, Venezuela, México, Perú, Chile y Colombia. Sus objetivos fueron presentar líneas de trabajo desde la educación superior para la formación de responsabilidad social, diseñar propuestas conjuntas de trabajo en el marco de la Alianza para el Pacífico y construir red internacional en responsabilidad social universitaria y ética profesional. Subtítulo: Tendencias de la responsabilidad social universitaria de las instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín, Colombia, a partir de la valoración de casos transformadores. El presente texto es contribución del proyecto de investigación denominado Casos Transformadores de Responsabilidad Social Universitaria de instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín, Colombia, que más se destacan en cuanto a su proximidad con la línea base del modelo transformador sistémico complejo moriniano desarrollado durante los años 2016 y 2017, en el que el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, ha sido protagónico por su financiación. Proyecto que ha permitido caracterizar casos transformadores que permiten denotar las tendencias de las instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín, tanto en sus desarrollos como redes, y sobre cómo operan y se gestiona la responsabilidad social universitaria en las instituciones. Para interpretar las tendencias de responsabilidad social universitaria de las instituciones de educación superior en la ciudad de Medellín, se presentarán 7 criterios de casos de prácticas transformadoras, con base en la información obtenida mediante entrevistas semiestructuradas e instrumentos de análisis de contenido de información web, construidos con los conceptos básicos de la línea base del modelo de responsabilidad social universitaria sistémico complejo, diseñada esta última también mediante análisis de contenido para desarrollar la interpretación de los casos transformadores evidenciados en el proyecto de investigación. La muestra con la que se trabajó fue una cuarta parte de las IES de la ciudad de Medellín, equivalente a 9 en total. Solo un caso de las 9 registra en otro municipio colindante con la ciudad, pero su impacto es en esta última también. Los criterios que se presentan para interpretar las tendencias de responsabilidad social universitaria son: Criterio 1. Instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín que proyectan su ejercicio de responsabilidad social desde el compromiso con los reportes de responsabilidad social corporativa y de responsabilidad social empresarial que ellas tienen en cuanto a organizaciones. Para este caso se encuentran instituciones como la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de AFIT, las cuales tienen avances diferenciadores con relación a las demás frente a este criterio. Denotan con ello sus concepciones y fortalezas administrativas sobre la responsabilidad social y develan las posibles cercanías de instituciones con la empresa privada de la ciudad o al menos con sus dinámicas. Criterio 2. Instituciones de la ciudad de Medellín que han procurado orientar a la responsabilidad social universitaria a mesas público-privadas y mesas universidad-estado-comunidad para orientar sus aportes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
han sido instituciones como la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EAFIT, al fortalecer su responsabilidad social corporativa y su responsabilidad social empresarial, bien sea por las alianzas con organizaciones privadas o su tradición como organización, que han podido generar resultados integrales en sus procesos de responsabilidad social. Si bien se asemeja al criterio 1, cabe establecer su diferencia en la orientación de sus fines, bien sea para la construcción de redes estratégicas que permitan fortalecer los propósitos o para dar cuenta de los objetivos de más alto nivel en el escenario internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Criterio 3. Instituciones de educación superior que han avanzado en sus dinámicas organizacionales de responsabilidad social universitaria y se encuentran en una segunda fase, que en la investigación el equipo de trabajo ha denominado responsabilidad social universitaria sistémico compleja. Han sido instituciones de educación superior, como la Universidad de Antioquia, que ha liderado en la región los avances de la responsabilidad social universitaria y que se constituye la encargada del Observatorio de la Responsabilidad Social Universitaria en la región, y que después de varios procesos de autodiagnóstico y trabajo de investigación y de gestión sobre el área, redefinió su política sobre el tema. Criterio 4. Instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín que han implementado programas y cursos que especializan a sus estudiantes en el liderazgo de proyectos de responsabilidad social y que como consecuencia, estos últimos posibilitan cambios en las organizaciones de la ciudad y del país, incluyendo a las mismas instituciones. Y estas instituciones son como la Universidad AFIT, Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Han generado no solo propuestas de cursos, sino también programas de posgrado y otros programas sobre responsabilidad social universitaria y responsabilidad social en general. Criterio 5. Instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín que estratégicamente integran y diversifican todas sus funciones administrativas y sus responsabilidades institucionales en torno a compromisos de la normatividad de la educación superior en relación con indicadores de responsabilidad social universitaria, empresarial y corporativas, evidenciando logros entre lo sostenible y lo inclusivo, como estrategia de trabajo sistémico que permite desde una división de los compromisos el mayor alcance de los propósitos, haciendo frente a las necesidades sociales. Frente a esta acción, hay múltiples ejemplos que están en proceso, pero se evidencia de forma ejemplar el caso del Instituto Tecnológico Metropolitano, que ha dinamizado toda su gestión administrativa para atender las múltiples áreas de la institución para pensarse como un laboratorio de tecnología social, que se convierten en ideas de desarrollo y atención responsable a su población. Casos ejemplarizantes, los proyectos. La U en mi barrio, por ejemplo, que descentraliza y lleva la educación a los barrios de la ciudad. El aula pedagógica del ITM, como acto de corresponsabilidad con la primera infancia, que atiende niños y niñas, estudiantes de la institución en periodo de estudio, de estudiantes y de comunidad de la institución en periodo de estudio. O el programa de inclusión, que asume una postura directa y responsable con las personas con condiciones vulnerables frente a la educación. Criterio 6. Instituciones de educación superior de la ciudad que trabajan en red y que con ello permiten consolidar lo holístico como un asunto inclusivo. Para el caso de las dinámicas de la responsabilidad social universitaria en la ciudad, la Red Regional Universitaria de Extensión y Proyección Social, RUEP, se ha consolidado como una estrategia de trabajo colaborativo que permite una mayor sinergia a la hora de realizar trabajos de autodiagnóstico y de gestión de la responsabilidad social universitaria. Pero el caso de la Universidad de Antioquia es significativo, porque ésta ha buscado ser protagónica en el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, de tal forma que su presencia dinamiza la responsabilidad social universitaria en el ámbito del continente y se constituye en una de las instituciones con mayor avance en su gestión y en su administración de la responsabilidad social universitaria. Criterio 7. Instituciones que realizan trabajos diferenciados a todas las demás en torno a la responsabilidad social universitaria y que por su innovación merecen ser identificadas y reconocidas como instituciones con propuestas alternativas que merecen capítulo aparte por pensar y gestionar dinámicas de cambio social, bien sea desde la reflexión o la gestión de sus procesos. Quizás el caso del ITM que se mencionó en el criterio 5 podría darse para este caso en particular, o el de muchas otras instituciones, pero se resaltará el caso de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, la cual vincula a los estudiantes en una cátedra de responsabilidad social, y estos luego deben realizar una práctica social desde sus saberes disciplinares y profesionales, generando aportes a la comunidad. Un segundo caso diferenciador a todos los demás es el caso de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia, que desde su autonomía y conciencia de la complejidad administrativa de las áreas, crea una oficina específica con funcionario encargado tiempo completo a la gestión de la responsabilidad social universitaria. Situación que no se observa en ninguna de las demás instituciones colaboradoras con las que se consolidó el estudio.
Finalmente, un último caso diferenciador a todos los demás es el de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, que al ser una institución pública de orden departamental, buscó en la última década llevar programas de educación superior a poblaciones campesinas y de bajos recursos en más de 80 municipios del departamento de Antioquia. Acción que es de suma complejidad desde cualquier punto de vista y que la diferencia a todas las demás en su ejercicio de responsabilidad social universitaria. Subtítulo. Conclusión. En la ciudad de Medellín se reconocen múltiples concepciones y gestiones en torno a la responsabilidad social universitaria, lo que denota de la muestra de 9 instituciones, equivalente a una cuarta parte del universo de instituciones de educación superior de la ciudad. Entre paréntesis personal, este es un artículo del año 2017, los datos pueden variar, cierro paréntesis, que no es ningún caso replicable a todas, que las IES colaboradoras para el estudio han desarrollado formas de pensar y gestionar la responsabilidad social universitaria, bien sea desde la responsabilidad social empresarial, la corporativa o la territorial, con dinámicas de articulación con el empresariado, los gremios o las comunidades. Asimismo, han visibilizado formas diferenciadas de trabajar, mecanismos de autodiagnóstico, gestión y proyección de la responsabilidad social en todas sus dimensiones como institución. En la mayoría de los casos se observa que puede haber mayor desarrollo en los programas y proyectos de atención social que en las políticas y en los procesos administrativos que soporten una filosofía y un estamento académico administrativo de responsabilidad social universitaria. Se hace necesario analizar otras experiencias y profundizar en las ya abordadas, puesto que desde allí se visualizaría la riqueza de formas existentes y diversas como estas organizaciones, desde sus modelos diferenciadores y autónomos, están haciendo cosas distintas frente a esta demanda, no solo la demanda de la Conferencia Mundial de la Educación Superior del año 2009, sino también de todas las demandas de la sociedad en su conjunto, representadas en los propios grupos de interés. Por último, una lectura de las tendencias no debe hacerse aislada de la política de la calidad de la educación superior del Estado colombiano, que demanda para los registros calificados, abro paréntesis, permisos otorgados a los programas, cierro paréntesis, unas condiciones y para las acreditaciones de alta calidad de unos indicadores que exigen un conjunto de acciones para el desarrollo social que impactan necesariamente de forma positiva el conjunto de la sociedad, pero que solo pueden identificarse desde la particularidad de los desarrollos de cada institución de educación superior. Hemos culminado con la lectura de este artículo que publiqué en el año 2017 en la revista Agnosis, denominado Tendencias de la responsabilidad social universitaria de las instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín, Colombia. Cabe aclarar que este artículo derivó del libro publicado también en dicho año, que se denominaba Casos transformadores de responsabilidad social universitaria, que se destacan en cuanto a proximidad con la línea base del modelo transformador sistémico complejo moriniano, proyecto de investigación que se realizó con el doctor Héctor Mario Ocampo Suárez como co-investigador. Espero acompañarlos en una próxima lectura, en otros textos que nos motiven para construir ciencia, conocimiento, pero sobre todo participación decidida para transformar la sociedad. Que esté muy bien.